Bien, chicos y chicas, en esta clase 11 vamos a hablar de prácticas de diseño y mejoramiento urbano, principalmente a nivel conceptual, de cuáles son las ideas o principales ideas que han estado circulando en la planificación urbana mundial en las últimas décadas y que tienen que ver con algunos conceptos que son importantes o que han inspirado justamente los proyectos urbanos que han sido considerados de mayor éxito en los últimos años. Para hablar de este tipo de propuestas, este tipo de proyectos, me voy a referir específicamente a las nuevas tendencias bueno, vamos a hablar de esto, de las nuevas tendencias de planificación urbana mundial, pero vamos a usar como excusa un poquito para ordenar toda esta cantidad de ideas que son bastantes y que están surgiendo todo el tiempo, y que de alguna manera tienen que ver con utopías, ¿cierto? De formas de hacer ciudad, Em, y la excusa que yo les quería, con la que yo ordeno esta clase son justamente esto que aparece allí, que son los objetivos de desarrollo sustentable. Son 17 elementos que aparecen en un documento de la ONU del 2015, donde se desarrolla o donde se llega a acuerdo respecto de la nueva agenda de desarrollo sustentable, y aparecen algunos elementos, ¿cierto?, que son importantes a considerar, y eso no es que haya inspirado lo que voy a contar a continuación o los conceptos que vamos a tratar, sino que me permite más bien ordenarlos. No es que desde el 2015 en adelante se hayan desarrollado este tipo de proyectos porque la ONU dijo que tenemos 17 objetivos de desarrollo sustentable como humanidad, sino que más bien algunos de las ideas que han estado rondando la planificación urbana contemporánea mundial se pueden relacionar con algunos de estos conceptos de alguna manera. Eh, pero bueno, finalmente la idea de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los ODS, me imagino que ustedes lo han escuchado, pero quizás no sabían de qué se trataba. Eh, Se habla mucho en la academia y en ambientes de políticas públicas de los ODS, ¿cierto? De nuestros proyectos deberían cumplir con alguno de los ODS y deberían apuntar hacia alguno de los ODS o tratar de aportar al cumplimiento. Cierto que finalmente, como es una carta de la ONU, son los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las personas, como usted dice ahí, eso es parte del documento de la ONU, las que deberíamos en cada una de nuestras acciones tratar de avanzar en alguno de estos objetivos, ¿cierto? Deberíamos trazarnos, como son objetivos de la humanidad, deberíamos trazarnos líneas proyectuales de trabajo en la academia, en las políticas públicas y en el desarrollo profesional. Deberíamos pensar en que estos son los desafíos que tenemos de aquí a los siguientes 30 o 50 años, ¿cierto? Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía asequible, trabajo decente, industria e innovación, reducción de la desigualdad, ciudades y comunidades sostenibles. En verdad la mayoría tiene relación con temas de ciudad, pero hay uno específico respecto de ciudades sostenibles. Eh, Producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz y justicia y alianza para lograr los objetivos. Entonces, por eso lo que les comentaba antes, justamente vamos a hablar de algunos de estos conceptos relacionados con algunas ideas utópicas ideas de planificación urbana contemporánea, ¿cierto? Grandes inspiraciones de los proyectos que tienen que ver justamente con estos elementos, a pesar de que no es que nazcan específicamente desde este documento de la ONU, sino que tienen su propia historia. Por ejemplo, cuando hablamos de hambre cero, hay una tendencia mundial respecto del desarrollo de la agricultura urbana, ¿cierto? La agricultura urbana, también conocido como em, periurbana, porque no se desarrolla principalmente en los centros, sino que en el resto de la ciudad, permacultura y un montón de conceptos asociados a justamente esta posibilidad de generar agricultura para una seguridad alimentaria dentro de las ciudades, ¿cierto? Ahí están como todas estas ideas que finalmente se han transformado en utópicas. Por eso les decía, no es que la agricultura urbana nazca con este eh, objetivo de desarrollo sustentable de hambre cero, pero finalmente tiene que ver con él, y es una tendencia de la planificación urbana contemporánea bastante fuerte, y hay muchas personas trabajando en temas de agricultura urbana y el desarrollo de lugares dentro de la ciudad que permitan justamente que los alimentos no estén tan lejos y sea bastante más sustentable
la vida en la ciudad. Otro concepto importante que tiene que ver con educación de calidad es el concepto relativamente nuevo de ciudad del aprendizaje. Las ciudades del aprendizaje son ciudades que tienen un énfasis principal en la cuestión educacional y en la calidad del aprendizaje. Y ahí la UNESCO, ¿cierto? Que es la oficina de la ONU encargada justamente de las cuestiones relacionadas con la educación, inserta justamente esta idea de ciudad del aprendizaje como ciudades que están enfocadas en el desarrollo eh, de la excelencia relacionada con la educación, ¿cierto? Hay muchas ciudades que están tendiendo justamente, ya sea por iniciativas públicas y privadas, públicas y o privadas, en mejorar sus estándares de calidad, de educación y por lo tanto transformarse en ejemplo de educación. Hay muchas ciudades que son preferentemente universitarias y que tienen como esta idea como uno de sus objetivos, ¿cierto? Podríamos pensar en cuál es la ciudad del aprendizaje en Chile, podrían generarse sectores o lugares en regiones, por ejemplo, ciudades que tengan como énfasis justamente el desarrollo relacionado con la educación en distintos niveles, pero bueno, esto está enfocado principalmente en, en sectores de la ciudad que están preferentemente inspiradas por el desarrollo, por la localización de entidades educacionales de nivel superior. Eh, otra idea, ¿cierto?, que tiene que ver con el objetivo de desarrollo número 5, que es la igualdad de género. Es un tema relativamente incipiente, porque es relativamente nuevo, empezó a pegar fuerte en los últimos años, evidentemente por la última ola del movimiento feminista. Es el concepto de ciudad feminista, que se considera justamente una plataforma de acción académica y activista que busca incidir en las decisiones del espacio urbano a través del enfoque de género. Ahí, bueno, ustedes ya me imagino que han estado viendo, hay bastantes campañas y colectivos de mujeres preocupadas por la ciudad que ya empiezan como a incluir todos estos conceptos en las formas de planificar la ciudad. Entonces aparece justamente este concepto de ciudad feminista como una utopía, como una inspiración de políticas públicas, de proyectos académicos, de investigaciones y de un montón de cosas que incluyen esta idea del enfoque de género como una posibilidad de desarrollar mejores ciudades. Eh, en este sentido, bueno, como les decía, es relativamente incipiente, pero ya hay bastante literatura respecto de años atrás, ¿cierto? Los últimos años se han publicado bastante libros y materiales que hablan justamente de cómo podría ser esta ciudad pensada con enfoque de género. Otra posibilidad, otra inspiración que ha estado rondando las políticas públicas urbanas y los proyectos en general de desarrollo de ciudades es el tema de la energía, las energías renovables no convencionales. Principalmente han inspirado propuestas de ciudades carbono cero, es decir, con cero emisiones de carbono. La principal fuente de emisión de carbono es justamente el combustible fósil. Entonces se habla de ciudades que justamente no utilicen en ninguna parte de su desarrollo el combustible, o el petróleo o la benzina, sino que busquen justamente esa neutralidad del carbono a través de la generación de energías limpias. Ahí están todas las cuestiones relacionadas con la energía solar, la energía eólica y otras formas de captación de energía que reemplacen justamente a los combustibles fósiles y permita justamente las ciudades con carbono neutrales o carbono cero. Respecto de trabajo decente y crecimiento económico, el principal la principal de los conceptos que aparece como utopía también está la idea de ciudad inteligente, es la idea de ciudad inteligente o smart city. Esa también se ha vuelto muy, muy importante o hegemónica en los últimos años, sobre todo. Ya no hay ciudad en el mundo que no intente ser ciudad inteligente. Justamente el concepto hegemónico, a pesar de que hay como hay variantes de la ciudad inteligente que son más bien ciudadanas y activistas, la ciudad inteligente está principalmente enfocada en que, o tiene como principal inspiración, que la tecnología y la innovación son los puntales del desarrollo económico
actual, ¿cierto? Hay que invertir en tecnología e innovación porque es como una de las partes importantes del desarrollo económico sustentable y para el futuro. Y eso, por decantación, ¿cierto? Por trasvasije por chorreo, diríamos en Chile, debería mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿cierto? A través de la tecnología y la eficiencia económica. Em, bueno, este tema es bastante interesante para mí, se trata de mi tema principal de investigación de los últimos años. Pronto podría estar como mucho rato hablando de ciudad inteligente, pero en verdad la idea principal es esa, o la idea hegemónica es justamente esa, mejorar las condiciones de desarrollo económico a través de la tecnología. Otro concepto que está bastante asociado al anterior también tiene que ver con justamente el desarrollo industrial, innovativo y de infraestructuras, como es el objetivo de desarrollo sustentable que podría tener relación con este tipo de ciudad, con este tipo de utopía, es el concepto de ciudad creativa, que acuña el año 2002 más o menos un geógrafo norteamericano que se llama Richard Florida, que dice que básicamente que las industrias creativas y la economía creativa, cuando hablamos de economía creativa hablamos de justamente estas profesiones liberales que desarrollan nuevas formas de economía distintas a la industrial. Estamos hablando de economía del conocimiento, de la creatividad, del arte, eh, nuestra profesión de arquitectura también, si es que nos dedicamos más bien a la producción de cuestiones creativas o a la producción de conocimiento en la academia, producción de cuestiones relacionadas con el cine, por ejemplo, con las startups, y un montón de cuestiones relacionadas, como que se han asociado al concepto de innovación. Em, Se supone que si las ciudades mutan hacia ese tipo de actividades que son consideradas como cuaternarias y dejan atrás las actividades terciarias de servicio y las actividades secundarias industriales y se enfocan en este nuevo modelo de economía, pueden ser mejores ciudades gracias a este cambio económico, ¿cierto? También tiene sus pros y sus contras. Finalmente, es interesante cómo en verdad existe una economía cuaternaria, ¿cierto? Que es completamente distinta a las economías anteriores, es parte de los cambios que estamos viviendo las últimas décadas, ¿cierto? Este cambio económico hacia las actividades consideradas de la economía creativa, pero al mismo tiempo esto genera brechas de inclusión importantes, ¿cierto? Sobre todo a las personas mayores o a los sectores industriales abandonados, donde básicamente se van quedando sin trabajo porque las ciudades van mutando todas hacia este nuevo enfoque económico. O la brecha digital o la brecha de las posibilidades de innovación se exacerba y los sectores más pobres es muy difícil que accedan como o los sectores más vulnerables más bien, es difícil que accedan como este tipo de, mm, de economías que requieren de una alta especialización, de un grado importante de educación, ¿cierto? Principalmente asociada a la educación universitaria y de posgrado, que tienen que ver justamente con esta capacidad innovativa. Bueno, respecto de ciudades y comunidades sostenibles, una de las ideas que también no es nueva, es más bien antigua, pero ha tenido como distintas vertientes, distintas posibilidades, algunas más bien también ciudadanas, otras también enfocadas desde el punto de vista económico. Es el concepto de ciudad sustentable, ¿cierto? Una ciudad cuyas características le permitan impactar de forma menos negativa a la naturaleza, y digo menos negativa porque hay como ideas más bien, ideas bastante más radicales que la de ciudad sustentable respecto de la relación entre la ciudad y la naturaleza, ¿cierto? La ciudad sustentable plantea básicamente morigerar, como atenuar algunos de los efectos importantes del desarrollo urbano, por ejemplo, generar una movilidad sustentable, tender hacia el ahorro de energía, cuidar los recursos hídricos, disminuir la contaminación acústica, eh, ser una ciudad compacta, incluir vegetación, ¿cierto? Esto no, en alguna medida la ciudad sustentable ha tendido a justamente buscar las formas en que una ciudad más bien tradicional se vuelve un poquito más amigable con el medio ambiente, pero no propone una modificación completa de cómo debería hacerse la ciudad.
Por eso lo coloco aquí, relacionado con el de ciudades y comunidades sostenibles, porque también podemos encontrar otras variantes, ¿cierto?, que son un poco más radicales, y hablar un poquito de otro de los objetivos de desarrollo sustentable, que es la acción por el clima. Em, y esta sí plantea y la diferencia principal con el concepto de ciudad sustentable respecto de este, que es el de ecocities, es que la ecocity o la ecociudad es más bien una ciudad diseñada con principios ecológicos, ¿cierto? Que comprenda la ciudad como un sistema ecológico más. Entonces, en este sentido, la ecocity puede ser considerada, a pesar de que depende de qué autor lo trate y qué sé yo, pero en general estamos hablando que la ecocity, al considerar que la ciudad es un ecosistema, es bastante más radical en su postura que las ciudades sustentables, que más bien lo que buscan es que algunas de las condiciones o de algunas de las características urbanas no sean tan radicales y no impacten de forma tan potente a la naturaleza como lo hacen hasta ahora. Siento que más bien como una idea de reforma, o una idea más bien reformista, mientras que EcoCity parece ser una postura bastante más como revolucionaria, que las ciudades partan diseñándose desde cero desde este punto de vista ecológico. Em, Otra cuestión que ha surgido como interesante, que evidentemente no tiene que ver con el objetivo de desarrollo sustentable, que es más bien cuidar la vida submarina, pero finalmente esta preocupación por el agua, esta preocupación por lo que está sucediendo en términos de cambio climático relacionado con el agua, en la parte terrestre a nivel de sequía y en la parte acuática a través de el aumento de las altas mareas gracias a la desglaciación, ¿cierto? Ha llevado a mucho, y estos sí son bastante utópicos porque todavía no hay nada tan concreto más allá de las islas artificiales que desarrollan en Emiratos Árabes o ese tipo de contextos. Son justamente las ciudades acuáticas, ¿cierto? Ya aparecen un montón de proyectos relacionados con esto, pensando en que en un futuro quizás gran parte de los territorios va a estar cubierto de agua gracias a la desglaciación. También se le ha llamado como water scrapes, ¿cierto? Como haciendo un símil eh, con la idea de rascacielos, pero justamente de forma distinta, pensada de forma submarina o sobre el mar, pero finalmente en el mar, ¿cierto? Presenta esta una utopía futurista eh, que plantea diferencias, ¿cierto? Algunas más bien submarinas, otras más bien flotantes, que tienen que ver justamente con esta idea de calentamiento global y el aumento de los niveles del agua en el mundo. Em, Respecto de uno de los objetivos de desarrollo que también se han convertido en algunos de los más importantes, que tiene que ver con el respeto de la vida de los ecosistemas terrestres, también podría haber relacionado también las ecocities, ¿cierto?, con esta idea de ecosistema terrestre, pero quería tratar otro concepto que aparece también de forma potente en las últimas décadas en la planificación urbana, que es el concepto de ciudad resiliente. La resiliencia es justamente la capacidad de prepararse, responder y recuperarse de una comunidad o de una ciudad a los fenómenos socionaturales o a los desastres socionaturales, ¿cierto? Esta capacidad de las comunidades y las personas de sufrir una catástrofe como un terremoto y poder reconstruirse aprendiendo de justamente de lo que se hizo mal antes para que la siguiente ciudad o la reconstrucción de la ciudad tenga un enfoque o que permita que el siguiente terremoto no le afecte de la misma manera. Eh, Se conceptualizó a través de justamente un concepto de la naturaleza que tiene que ver con la resiliencia, con la capacidad de la naturaleza de regenerarse de mejor forma después de un accidente o de una cuestión traumática. Y esto ha sido considerado una idea importante para el urbanismo contemporáneo, cada vez más utilizada incluso, eh, sobre todo para los proyectos de reconstrucción. Cuando tuvimos el terremoto del año 2010 en la zona central de Chile, si van a revisar justamente las propuestas que surgieron en torno a ese fenómeno, la mayoría hablaban de reconstrucción resiliente o ciudad resiliente, ¿cierto? Ciudad que es capaz de reponerse después de una catástrofe y de reponerse mejor. Entonces ese es otro concepto que tiene que ver justamente con la capacidad ecosistémica
esta es la resiliencia es una capacidad que la naturaleza siempre ha tenido, pero que los humanos eh, o nos ha costado bastante más incorporar. Siempre, de alguna medida, estamos como repitiendo errores del pasado. La idea o el enfoque de esta utopía, ¿cierto?, que se llama Ciudad Resiliente, es justamente ir aprendiendo y mejorando a través de estas condiciones traumáticas que se generan cada cierto tiempo en las ciudades. Em, bueno, eso es lo que quería como presentarles en esta clase. Son ideas generales, ¿cierto? Podríamos hablar de ejemplos de cada una de estas ideas y cómo se ha aplicado en distintas partes del mundo. La idea de ciudad resiliente, ciudades acuáticas, ecocity, ciudad sustentable, creativa, inteligente, carbono neutral, feminista, ciudad del aprendizaje o la idea de agricultura urbana. Eh, pero bueno, por temas de tiempo y esta condición de estar online, no podemos profundizar mucho en los ejemplos, pero si ustedes buscan estos conceptos en Google, seguramente se van a encontrar con bastantes y nos interesa, ¿cierto?, como planificadores, como urbanistas, como arquitectos y arquitectas del futuro, empezar a conocer estos conceptos porque, bueno, son los que han sido importantes los últimos años, seguramente los próximos van a venir nuevas utopías, pero es importante conocer las anteriores para justamente proponer esas nuevas. Y ustedes seguramente van a ser los encargados y encargadas de desarrollar esas nuevas ideas que vayan alimentando este set de propuestas en alguna medida utópicas, pero que también tienen las posibilidades de transformarse en realidad en alguna medida, en algún barrio, en ciudades nuevas, en ciudades completamente nuevas, en ciudades que cambian sus políticas públicas para apuntar hacia estas utopías, ¿cierto? Eh, eh, y que ordena un poco, o sea, la gracia justamente de estos conceptos es que ordenan un poco eh, los objetivos que se colocan las autoridades públicas y también los privados que participan de la toma de decisiones de la ciudad respecto de hacia dónde se quiere ir, ¿cierto? Como ciudad, como comunidad, etcétera. Pero creo que hay hay muchos más conceptos por inventar y que muchos de ellos seguramente van a ser bastante más pertinentes que otros, como por ejemplo este, que es el de Ciudad Feminista. Creo que va a ser importante. Está siendo importante la formación de ustedes que están estudiando arquitectura en estos años y que seguramente en el futuro va a ser cada vez más importante. Y yo espero que así sea, que el concepto de ciudad feminista o un urbanismo abordado desde el enfoque de género sea bastante más importante que los conceptos de ciudad inteligente, ciudades creativas, que son bastante más excluyentes y elitistas que otros. Entonces también ahí podemos hablar justamente de la competencia entre estos distintos conceptos por transformarse en hegemonía o formas de planificar hegemónicas en el mundo. Así que eso es respecto de estos elementos que pueden inspirar o que ayudan un poco también a ordenar, ¿cierto?, cuáles podrían ser los enfoques de sus proyectos de final de semestre. ¿Dudas, preguntas respecto de estos elementos? O de preguntas en general sobre la clase. Profe, Ujú, pero, o sea, como que al final igual estos objetivos que hablamos como que depende mucho como del país, de las políticas que tengan, porque al final si, o sea, si como que esto se contrapone contra una política o contra un poder económico que tiene, como que al final lo retrasa o no se lleva a cabo, entonces como que está como en papel nomás, no es como ujú. que algo concretamente claro. Claro, claro, o sea, exactamente. Aquí yo lo que les presenté son justamente como la inspiración. Después, cómo se transforma esto realmente en un sistema de políticas públicas, en un sistema de regulación de los proyectos privados, depende de cada aplicación. Ahí estamos hablando de cómo bajamos estos conceptos que son utópicos a la realidad de cada una de las comunidades o ciudades o países. Y evidentemente, por ejemplo, para hablar incluso de este mismo concepto que estamos viendo acá, que es el de ciudad inteligente, cómo se aplica a ciudad inteligente en ciertos lugares, no sé, como
como el mismo Santiago, donde la ciudad inteligente finalmente se transforma en cámaras de seguridad, hipervigilancia, y un estado más bien cuasi policial, versus cómo el concepto de ciudad inteligente se aplica en Barcelona, donde la innovación relacionada con la comunidad y la tecnología apoyando el desarrollo comunitario es mucho más potente. Entonces, de nuevo, esto es una utopía, o esto es una inspiración, esto es una idea principal que debería inspirar políticas públicas y proyectos de desarrollo urbano, pero también el énfasis que coloca cada una de las comunidades, ¿cierto? Políticas relacionadas con esto, porque no solamente las políticas públicas son las que materializan este tipo de ideas, sino también cómo la ciudadanía reacciona a ellas también es importante, o cómo los privados tratan de influir para que tenga cierto énfasis este tipo de políticas, y por ejemplo, cómo, por ejemplo, una empresa que vende cámaras de seguridad puede estar influyendo para que ciertas ciudades o ciertas autoridades políticas estén migrando hacia una ciudad inteligente que implique mayor niveles de seguridad, porque eso les conviene, porque eso genera que las ciudades compren más cámaras de seguridad, versus una idea de ciudad inteligente más bien ciudadana, donde los ciudadanos ocupen la tecnología para el desarrollo de sus comunidades. Son ideas completamente distintas, son como, y compiten de alguna manera, y las dos pueden estar en una ciudad, pueden estar las dos perfectamente, las dos formas de entender ciudad inteligente, al mismo tiempo que por otro lado también hay otros sectores de la ciudad que pueden estar incluyendo políticas en torno al feminismo. Entonces tampoco es que sean como únicas, pueden estar complementadas, pueden haber ciudades inteligentes y feministas. Finalmente, los proyectos y las políticas públicas de planificación urbana tienen que colocarse algunos de estos objetivos o inventarse los propios. Como les decía antes, seguramente estamos todo el tiempo los planificadores y las planificadoras inventando este tipo de conceptos con la idea de conceptualizar alguna meta. Evidentemente estas son de nuevo como utopías, inspiraciones, metas a alcanzar, más que propuestas determinadas y propuestas específicas de cómo debería hacerse, y ahí depende de cada comunidad, del equilibrio de poder dentro de esa comunidad, cuál es el enfoque que se le entrega a estos elementos o cuáles son los objetivos que se determinan. Las aplicaciones muchas veces son, a pesar de que usan incluso el concepto, pueden ir en contra del concepto, y eso también sucede normalmente, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, se utiliza el concepto de ciudad sustentable para generar mayor competitividad económica, ¿cierto? Porque la sustentabilidad como concepto, la economía está dentro de la triada de la sustentabilidad, ¿cierto? Que es sociedad, medio ambiente y economía, pero algunas ciudades han usado el concepto de ciudad sustentable solamente para fomentar desarrollo económico. Entonces, de nuevo está ahí como justamente una cosa es la idea central, la utopía, y otra cosa es la aplicación de eso en cierta política pública. Eh, y evidentemente muchas veces este tipo de conceptos se utilizan más bien como una excusa para desarrollar cierta idea o para desarrollar cierta aplicación, que como un concepto completo e integral a desarrollar. Entonces sí, bueno, la utopía es muy distinta de la aplicación, ¿cierto? O la idea central siempre es muy distinta de la aplicación. ¿Más dudas, consultas, opiniones, comentarios? ¿Se entiende cómo esto puede, cómo estas clases, esta que tuvimos ahora y la anterior, em, se les ocurre cómo podrían utilizarlo en sus trabajos finales del semestre? Profe, Ujú. yo había como pensado una idea, pero antes de ver todo esto, entonces no sé si sea como tan viable. Yo creo que sí. Revisémoslo a continuación. Vamos a ir inmediatamente a las correcciones. Pero también estas dos clases que les presenté son más bien posibilidades, pero no son evidentemente las únicas. Todo lo contrario, la idea justamente es echar a volar un poquito más la imaginación. Aquí hay como una base, ¿cierto?
yo a través de la explicación de los estándares de calidad de vida y algunas propuestas que intentan, o algunas propuestas más bien, o algunas ideas centrales de la planificación contemporánea, que intentan colocar unas metas, ¿cierto? Más bien utópicas de cómo deberían ser las ciudades, justamente tienen la intención de generar como una base, más que de que el proyecto sea exactamente lo que yo estoy planteando, pero en estas clases me refiero. Pero bueno, lo podemos revisar ahora inmediatamente. No sé si hay más dudas respecto de estos conceptos, estas ideas. Bien, entonces si no hay más dudas, vamos a dejar de grabar y vamos a ir a las correcciones.